La estructura de la narración. El género narrativo se centra en la presentación de una secuencia de hechos ficcionales que se enlazan entre sí según una cierta lógica y un orden determinado. De manera tradicional, las narraciones se han escrito siguiendo una estructura relativamente estable, la cual se compone de tres partes o momentos fundamentales: el inicio, el desarrollo y el desenlace. En la literatura contemporánea, sin embargo, se introducen ciertas modificaciones a esta estructura clásica, pudiendo encontrarse casos donde, por ejemplo, el conflicto se halla ausente o desplazado hacia un momento anterior o posterior a lo narrado. Entonces, la estructura del relato se compone de tres fases o momentos fundamentales. En primer lugar, tenemos el inicio. En la introducción se plantea la historia en su situación inicial, es decir, se presentan los elementos más básicos del mundo narrativo, que son los personajes, el espacio y el tiempo. En segundo lugar tenemos el desarrollo. En el desarrollo se encuentra el tratamiento del relato, es decir, el transcurrir de las acciones de los personajes. Además, por lo general, se presenta el nudo de la historia. Y en tercer lugar tenemos el desenlace. En el desenlace se produce la resolución del conflicto o nudo de la historia, que puede ser favorable o no al personaje protagonista, produciéndose así un nuevo estado de equilibrio llamado situación final. Leeremos a continuación un breve relato en el que se pueden observar claramente las tres fases de la narración. En primer lugar tenemos la introducción. La historia dice: el abad de cierto monasterio zen quería que el techo del salón Dharma fuera decorado con un dragón. Se pidió a un notable pintor que hiciera el trabajo. Tenemos entonces aquí la presentación de los elementos básicos del relato, como los personajes, que son el abad y el pintor, y el lugar, que en este caso es el salón de un templo. Luego tenemos el desarrollo de la historia, que comienza en esta parte. Aceptó, el pintor, pero se lamentó de no haber visto nunca un verdadero dragón, si es que estos existían realmente. El abate le dijo: no le importe no haber visto nunca esa criatura, conviértase en uno, transfórmese en un dragón viviente y píntelo. No trate de seguir el molde convencional. El artista preguntó: ¿cómo puedo convertirme en dragón? Replicó el abad: retírese a sus habitaciones privadas y concentre en eso toda su mente. Llegará el momento en que sienta que debe pintarlo. Ese es el momento en que usted se habrá convertido en dragón y el dragón lo impulsa a darle una forma. Bueno, este es entonces el desarrollo de la historia, en donde encontramos el conflicto central, que es precisamente que el pintor desea haber conocido un dragón para poder pintarlo, y se encuentra con este consejo del abate que le dice que tiene que convertirse en un dragón para luego pintarlo. La parte final de la historia entonces es el desenlace, en donde se resuelve el conflicto central. El pintor siguió el consejo del abad y después de varios meses de grandes esfuerzos, cobró confianza en sí mismo al verse en el dragón que surgía de su inconsciente. El resultado fue el dragón que vemos ahora en el techo del salón Dharma en el Miyoshini, Kioto. Este es un fragmento tomado de las conferencias sobre budismo zen de Suzuki.